Antes de las descodificaciones en vivo, yo hacía las conferencias en donde me explayaba sobre ciertas leyes científicas que se relacionaban con la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Ujú. Estuve un buen tiempo haciendo esas conferencias que no eran las descodificaciones en vivo, sino que eran conferencias informativas, en donde también venían profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras y por supuesto también amas de casa. Ujú. eh, pero eran conferencias informativas donde yo daba a conocer todo lo que es la, la metodología, digamos, y también, más que nada, las leyes biológicas, cómo Sí. funcionan. Y eso, más que nada, fue al principio. Después, mucho después, aparecieron las descodificaciones en vivo, que esa fue digamos, una intuición que yo tuve en ciertos momentos de mi vida en donde pensé que estar en público, reunir a una cierta cantidad de gente para aplicar la metodología, evidentemente a mí me estaba funcionando porque las primeras experiencias que yo tuve en la descodificación biológica se relacionaban con las consultas privadas. A raíz de mis consultas privadas empecé a cranear un poco, a pensar cómo podría ser posible eh, difundir, antes que nada, difundir Mm. todo lo que tiene que ver con esta ciencia, que digo yo que es una ciencia arte, la Sí. descodificación biológica. Em, y dije, bueno, voy a difundir para que todo el mundo, los más que se puedan, se enteren de que hay un mecanismo oculto, inconsciente, que si los descubrimos y sabemos cómo funciona, con el solo hecho de tomar conciencia, de saber cómo funciona el mecanismo de la descodificación de las enfermedades, podría ser totalmente beneficioso para aquellas personas que le tienen miedo a la enfermedad. Y fue al principio de esa manera que empecé a difundir todo lo que tiene que ver con la descodificación biológica. En ese momento nadie conocía Mm. lo que era esta metodología. Estoy hablando del año 2008 más o menos. Por lo menos aquí en Argentina no se conocía. Y bueno, un día, después de hacer las conferencias y de atender las consultas, dije, vamos a ver si esto funciona. Voy a llevarlo a una sala más grande, a un teatro, por ejemplo, Claro. para ver cuál es la reacción del público, si realmente la gente está dispuesta a levantar la mano y a romper esa barrera del que dirán, que al principio era muy difícil, incluso muchas personas me decían que en Francia, por ejemplo, Sí. alguien que me aconsejaba em, me decía que iba a ser un tanto difícil porque exponer a la gente en relación con sus conflictos no iba a ser tan fácil. Yo intuía que eso iba a ser muy bueno, que sí iba a dar Ujú. resultado, era la intuición que yo tenía, precisamente porque todas nuestras enfermedades tienen que ver con la presión coercitiva del medio, tienen que ver con el que dirán. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si esto lo exponemos en público para que todos sanemos, para que todos rompamos esa barrera del que dirán, para que se genere un ambiente energético óptimo y de esa manera se pueda dar esa sincronía maravillosa que se da en los teatros Sí. cuando todos somos uno, cuando sentimos que todos somos uno con nuestros conflictos? Y entonces comenzaron en el año 2008, podríamos decir, Yo comencé en el 2008 a, digamos, empezar a difundir a todo difundir lo que tiene que a en difundir vivo. la descodificación biológica. Después, más tarde, allá por los años 2012, ahí comencé con las descodificaciones en vivo, Ah, primero en perfecto. claro, primero en pequeñas salas y después en salas más grandes y después llevé, digamos, estos conocimientos y metodología directamente al teatro, a salas inclusive muy, muy repletas, Sí, incluso haciendo una inversión importante económica para poder grabar con cámaras y con sí, gente que maneja las cámaras, con cámaras aéreas también, grabar la conferencia y grabar todos esos momentos mágicos, ¿no? Donde se produce la liberación de esas emociones ocultas y la idea era captar con cámara y poder subirlo a YouTube. Entonces empezamos a subir a YouTube por primera vez esas personas que decían o manifestaban sus conflictos
Y bueno, y eso fue un boom realmente en ese momento porque sí, empezó a replicarse todos los videos y bueno, y hoy por hoy han llegado a diferentes partes del mundo, inclusive traducido en otros idiomas, razón por lo cual después se fue sincronizando todo lo que tiene que ver con la relación y comunicación con otros países, la invitación a otras conferencias en otros lugares del mundo, seminarios inclusive, o eventos muy importantes, sí, por ejemplo en Estados Unidos. Bueno, todo eso se dio gracias a los videos de YouTube. De hecho, la gente me sí, conoce por por YouTube, YouTube. sí.